La viceintendenta Lorena Rosogaray, que además es candidata a diputada provincial por Entre Ríos. Buen día, Lorena. Mónica Farabelli y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Mónica, Rodrigo, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias Lorena por atendernos. Contanos cómo viene la campaña. Bueno, muy activa desde que comenzamos, bueno, con todo el proyecto de lanzamiento de Martín Roberto, de Camila y de toda nuestra lista de concejales. Bueno, comenzamos directamente a ejecutar la planificación que teníamos de campaña. Así que bueno, por un lado eso concretamente, y después también por otro lado lo que es nuestra recorrida por el departamento junto a Martín, que es también precandidato a senador. Así que estamos muy activos en la ciudad y también recorriendo, bueno, cada una de las juntas vecinales. En un rato nos vamos a Parera, Almada, a las de tarde, recorriendo, bueno, cada uno de los presidentes de juntas y viendo también la realidad que cada uno de ellos nos cuentan. Así que muy bien, te podría decir, Y muy en esa activo. recorrida, que nos contás, Lorena, ¿qué es lo que ven, qué es lo que le dice la gente? Bueno, la realidad es muy distinta. La semana pasada nos juntamos con Leo Hassel en La Roque, con Mauro Díaz Chávez. Bueno, en los municipios la realidad es quizá más distinta que la Junta de Gobierno, cuando la realidad es más rural, que tiene que ver más cómo se organizan las producciones regionales, el tema de los caminos. Bueno, tienen una organización distinta a lo que es una ciudad, pero también está muy bueno esta recorrida que estamos haciendo y esta vinculación directa con cada uno de ellos, que bueno, por tener otro rol y otra función, es totalmente diferente también el esquema y nuestra forma de laburar, que bueno, que tenemos que comenzar más allá de fortalecer el trabajo que venía haciendo nuestro senador Jorge Maradei. Ahora también en muchas localidades son distintas porque los precandidatos son distintos, porque en algunos lugares como Carbó hay 3 listas, entonces también hay que trabajar y después también el replanteo que se hace después de las elecciones de las PASO. Así que bueno, eso es básicamente, Mónica, ver también la realidad como nos plantean en algunos lugares de desarrollo económico, de cómo hacer esto que concretamente es algo a pensar a futuro, el desarraigo de algunos de los pueblos más chiquitos y pensarse desde la producción, desde la activación. En algunos lugares nos decían, bueno, cómo se puede hacer áreas de industrias para que le demos las diferentes posibilidades a los jóvenes que están en esa zona y que se puedan quedarse con alternativas, por supuesto, específicamente a los que ellos necesitan. Así que bueno, la verdad que recorremos y obtenemos muchísima información, y lo mismo lo pasa acá en Gualeguaychú. Tenemos un tendido de un recorrido muy histórico, y es bueno en cada una de esas reuniones que tenemos con los sectores, pero también en la casa de los vecinos y las vecinas, eso que nos transmiten, que muchas veces es la confianza de casi haber finalizado un mandato, y la confianza de las obras públicas, la confianza de que nos conocen cómo laburamos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos, y eso es realmente muy importante en cualquier proyecto de gobierno. Lorena, ¿tienen estimaciones de desde dónde arrancan esta campaña en cuanto a la imagen que goza la gestión y sobre todo en comparación también con los contrincantes que van a tener ahora primero en las PASO? Mira, Rodrigo, te podría decir que hoy, en base también a experiencias previas, las estadísticas que nos puedan dar las consultoras es una foto de un día aquí y ahora. Es todo muy volátil, esto es todo muy versátil, no hay una cuestión que te marque un parámetro de seguridad a futuro. Lo mismo pasa a nivel nacional. Uno puede tener una estimación, a mí me gusta muchísimo también trabajar con números, con estadística, pero eso lo podemos hacer en cuestiones concretas de planificación de políticas públicas. Pero hoy la situación
entre los indecisos, en los que aún también tenemos que trabajar fuertemente, en los que decidan o no ir a votar, y sobre todo en algunas indefiniciones que se han definido acá en lo local en estos últimos días. Te puedo decir que no hay un marcado, una nivelación que vaya más fuerte para un lugar y para otro. Lo que sí te puedo decir, sacando las estadísticas de lado, lo que sí te puedo decir, en cada uno de los sectores, en cada una de esas reuniones, el común denominador siempre es el mismo. Nosotros durante estos 8 años pudimos confiar en ustedes, pudimos ver que han ordenado muchísimo de lo que es la transparencia de un gobierno local. Ustedes hoy entran en nuestra página y tienen la posibilidad de ver cada una de las obras que hemos hecho, cada una de las políticas públicas, cómo se ha ejecutado el presupuesto municipal. Pueden ver también que hemos transformado de los espacios públicos. A ver, estamos ahora recepcionando en todo lo que es la temporada de vacaciones de invierno, y también esa posibilidad que vamos a hablar con muchos de quienes nos visitan, y también esta recuperación e inversión en los espacios públicos es un ida y vuelta también de aquellos que nos vuelven a elegir, y eso también marca un antes y un después en una política pública donde se dijo, bueno, Gualeguaychú necesita un turismo 365, por supuesto que hay que seguir fortaleciendo, por supuesto que estamos muy activos con los prestadores turísticos, pero a veces cuando uno quiere marcar en una época específica como es esta, hablamos con cada uno de los sectores, y la verdad es que Gualeguaychú se vive distinto a través de todo este recorrido que hemos hecho y que seguiremos haciendo, porque más allá del cambio de mandato del 10 de diciembre, tenemos muchísimas obras públicas que seguramente quien esté en el gobierno en los próximos años se van a poder seguir inaugurando, y me parece que eso es la clave de pensar en una Gualeguaychú con una proyección a futuro y a largo plazo, que más allá de quien esté gobernando o quien tenga la responsabilidad de durante 4 años se pueda pensar en eso, ¿no? Y así es como hace unos días venimos trabajando fuertemente con aquellos que firmaron las 18 actas compromiso para instalarse en nuestro Parque Industrial Sustentable Municipal. El día sábado tuvimos una reunión muy interesante con una empresa brasilera que hace producción de iluminación LED, donde tiene pensado el 2030 también una generación de empleo de más de 1.700 puestos de trabajo, y eso es lo que nosotros nos pensamos a futuro, dejar instalada una obra pública, un parque industrial que sea realmente competitivo con todo lo que están en la misma circunstancia de otros parques industriales de la provincia, y cuando venga un inversionista que tenga que pensar en Gualeguaychú, que demos las condiciones reales para que se pueda instalar. Y esas condiciones reales tienen que ver con el acceso a la tierra, cómo acceden a la tierra, cómo son competitivos cuando comparan el valor de las tierras entre un parque industrial y otro, cuando el régimen de promoción industrial que le ofrece una ciudad y otra, cuando los servicios energéticos, el gas, la energía eléctrica, porque sabemos que no es la misma el consumo que tienen las industrias que tienen las casas particulares. Entonces, dejar implementado esta política pública a futuro que pueda generar un gran desarrollo, porque el desarrollo económico no solamente viene en las obras que hace un gobierno, sino las estructuras que deja plantada a futuro para la generación de empleo, porque hoy en día, cuando nosotros, bueno, a mí me quedó muy marcado, hace muy poco finalizó un programa de chicos de nivel inicial de primaria de los últimos años, y nos planteaban qué pensaban para la ciudad, qué les preocupaba, qué ideas querían presentar, también conociendo la tarea legislativa que hacemos acá en el Consejo Deliberante, y muchos de ellos, una de las propuestas era, se llamaba Busco Empleo, cuando sos grande, viejo, ¿para qué trabajar? Y qué bárbaro, ¿no? Pensar que a los niños y a las niñas también les preocupa que quizás algunos adultos mayores cercanos estén desocupados. Entonces me parece que la responsabilidad que tenemos quienes gobernamos
es generar puestos de trabajo genuinamente, y eso es una de las cosas que va a generar el parque industrial, como fue generar también empleo a través de la fusión público-privado con lo que es el mercado Munilla, generar también esta obra que estamos a poquito de inaugurar de la vieja terminal, que bueno, que ya la van a poder ver, no sé si han tenido la posibilidad de hacer alguna cobertura, pero adentro quedó hermoso lo que es ese proyecto, y eso también es pensar en un público privado, en una generación de articulación, donde muchas veces aquellos que tienen proyectos, que tienen ideas, se ven condicionados porque no pueden pagar un alquiler que esté a la altura de las circunstancias de los proyectos que ellos quieren. Y bueno, desde ahí venimos trabajando fuertemente. Y la gente lo recibe a esto porque también vemos que hay, por ejemplo, algunos partidos vecinalistas que se organizan, o lo mismo la oposición que ve otra ciudad. Digo, vos relatás una ciudad, también entrevistamos a la oposición o a grupos vecinalistas que dicen la falta de obra pública, las calles, el tema del empleo que vos decís, resaltando lo que se ha hecho en este parque sustentable que está en camino a inaugurarse, y se ve otra ciudad. Vos cuando escuchás esas críticas, ¿cómo contraponés lo que ustedes ven a lo que ve la oposición? Y yo lo veo como algo natural. La oposición tiene que buscar alguna plataforma de oposición con lo que hemos venido haciendo. Es casi una cuestión natural que propongan eso. Pero a mí me gusta hablar con responsabilidad ante esas situaciones, y vos me decís, bueno, ¿y cuánto es la tasa de desocupación que tiene Gualeguaychú comparativamente con otras ciudades? Cuando vos me hablas de un montón de temas que se proponen, por eso a mí siempre me gusta cuando hacemos una propuesta, bueno, decime en dónde estamos parados y qué es lo que me propones. Hablemos de ideas, hablemos de proyectos, porque yo me pongo a criticar para hacer una plataforma de gobierno, y si yo fuese oposición te podría plantear un montón de temas. Pero hoy nuestra mayor bandera que tenemos ante todos los vecinos de Gualeguaychú es que hicimos. Vos te recorres de absolutamente todo, la nueva costanera, la recuperación del frigorífico, la recuperación, hicimos un parque nuevo. Actualmente estamos trabajando fuertemente para lo que es Plaza de Agua. Ese ecopaseo, como nosotros lo llamamos, va a ser una construcción. Actualmente estamos en una alcantarilla que va a ser un puente que va a tener 1 kilómetro más de playa, que va a unir Parque del Sol con Plaza de Agua. Siempre estamos pensando en generar espacios públicos porque comprobamos, no es que esto lo decimos porque nos pareció que pueda estar bueno, no, comprobamos que realmente cuando nosotros mejoramos Gualeguaychú en la calidad de los espacios públicos, en la posibilidad de nuevos espacios para generar empleo, la ciudad es totalmente distinta. Nosotros nos hemos juntado con sectores que quizás no son tan aliados o tan cercanos a nuestros espacios políticos, porque venimos recorriendo y charlando con todo y cada uno de los sectores, y esto que vos me decís, bueno, miren, nos podrá gustar más o menos la ideología política, pero los que nos reconocen en cada mesa y en cada reunión que nos sentamos es, ustedes hicieron. La ciudad es otra. Entonces, desde ese lugar me parece que lo que está bueno es repensarlo desde ahí, ¿no? Bueno, nosotros podemos, sí, tenemos la humildad de reconocer que quizás en algunos temas nos falta fortalecer, tenemos que seguir trabajando, y por eso hicimos también este encuentro con 23 comisiones en la escuela, donde cada uno de los vecinos pudo también plantear cosas que estaba bueno poderlas modificar. Este sábado hacemos la propuesta de la plataforma en base a toda esa información que pudimos recibir, y vamos a hacer la presentación de la plataforma de campaña en la escuela normal, pero se trata de eso, de una construcción participativa, y no es porque nosotros pensamos que este tema pueda ya estar bueno, y como seguramente es un tema sensible y delicado, lo digo y lo propongo. Me parece genial porque la oposición es básicamente lo que hace, buscar temas pero también cuando hablamos y expresamos e informamos en una información responsable, veamos y partamos desde dónde estamos hoy, qué estadísticas y números tenemos, y después de ahí partimos, porque he escuchado barbaridades en muchas materias que sinceramente
no corresponde ni siquiera con la realidad de lo que estamos haciendo. Entonces me parece que también está bueno que cada vecino, porque hoy es una situación tan palpable y de tanta vivencia lo que hemos hecho, que hoy nadie que está en política me parece que puede hacer ese ejercicio de querer decir una cosa por otra, porque también subestimamos al vecino en una realidad que quizás no es la que está viviendo, pero es sumamente respetable. Lo que pasa es que hay modos y modos también de plantear y de hacer campaña, y nosotros siempre vamos con la verdad. Hemos cumplido en estos casi 8 años todo y cada uno de los puntos que le hemos prometido al vecino, y terminar una gestión así sinceramente es de mucho orgullo, es de un tremendo compromiso, y por eso es que el recibimiento que tenemos y el acompañamiento hoy es muy genuino, pero también es real, porque nunca dijimos una cosa por otra y los hechos están a la vista de todos. Uh-huh. Lorena, en esta plataforma que van a presentar, ¿tienen algunas ideas vinculadas a la seguridad? Desde la oposición han marcado mucho el tema de la inseguridad, de que un municipio puede hacer otras cosas. En este caso, vos también sos la presidenta del Consejo de Seguridad Ciudadana que se conformó hace unos años. ¿Eso dio alguna solución? ¿Aportó algo a combatir la inseguridad de la ciudad, o el municipio o ustedes de cara al futuro tienen otras ideas como para atender este tema mucho más, ¿no? Porque una realidad es que se ha incrementado el número de robos en los últimos años. También uno lo vincula mucho a la crisis a nivel nacional, ¿no? Siempre que hay más crisis, siempre hay más inseguridad también. Pero ¿qué tienen alguna idea distinta o fortalecer el Consejo de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es lo que están pensando, sobre todo de cara a lo que viene? Bien, primero sí me parece re interesante poder hablar sobre este tema, porque la verdad que hemos venido trabajando en muchos temas y con acciones concretas. Y después cuando vos decís, por eso te lo pregunto, la información del incremento de delitos, por ejemplo, contra la propiedad, porque bueno, nosotros cuando nos pasan estas situaciones, que viene una ola de robo, cuando pasan diferentes situaciones, pues por supuesto, como oficialismo y con la responsabilidad que tenemos, vamos directamente a las fuentes para ver cuánto fue el incremento, cuánto es la ola de robo, qué es lo que pasa en Gualeguaychú comparativamente con otras ciudades de las mismas características, y oficialmente no tengo esa información. Por eso te pregunto, es que es un gran déficit que tenés esa información de incremento de... Sí. Es básicamente en base a las coberturas que realizamos, de charlar con los vecinos y lo que nos dice informalmente la policía, porque yo creo que el Consejo de Seguridad Ciudadana debería justamente hacer este informe y acceder a estos números, y que uno con simplemente consultar cuántos robos hay de un mes al otro pueda tener esa comparativa. ¿Y por qué supones que no lo tenemos a los números? Porque tenemos absolutamente todos los números que nos ofrecen los diferentes organismos oficiales de seguridad. Lo que pasa es que son números que los trabajamos para hacer las políticas públicas y no tenemos la autorización, porque hay muchos de los temas por resguardo oficial que no se pueden dar. Entonces cuando vos decís no tienen los números que lo deberían de tener, se incrementaron los delitos contra la propiedad, yo te pregunto, ¿es por la cobertura que vos tenés de vecino, pero oficialmente? Sí, es que si oficialmente ustedes no pueden brindar la información, Lorena, estamos en un callejón sin salida, entonces no hablamos de inseguridad. Tenemos que comprender la seguridad ciudadana en un múltiple de factores, porque si nosotros únicamente pensamos a la seguridad en una cuestión netamente punitoria y de delito, estamos haciendo un tipo de análisis. Lo que nosotros sí trabajamos junto con el Consejo de Seguridad, con la Fuerza, con la Fiscalía, con las organizaciones intermedias, es en un punto que muchas veces es mucho más abarcativo, que tiene que ver con la prevención, que tiene que ver con el compromiso ciudadano, que tiene que ver qué es lo que nos pasa hoy, por ejemplo, en el centro de monitoreo, donde comenzamos con 49 cámaras, hoy tenemos 169, donde la posibilidad del resguardo de esa información, que la teníamos por menos tiempo a lo que decía la ley,
hoy estamos cumpliendo con los 60 días que nos exigen. Cómo nosotros en materia de prevención podemos aumentar lo que es el monitoreo de esas cámaras, que no únicamente el centro de monitoreo oficie para dar las pruebas, sino que oficie también para la prevención. Y para que eso sea una realidad, tiene que haber más agentes policiales para que puedan estar permanentemente en el monitoreo de esas cámaras, y eso es lo que hemos trabajado en posibilitar ampliar eso. También trabajamos con el jefe de policía a nivel provincial, Masley, que vino y hizo una visita, que para ampliar ese centro de monitoreo teníamos que ampliar también lo que es lo edilicio, porque necesitábamos agrandar y no hay capacidad para poder hacerlo, es una obra que también se está ampliando. También trabajamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque todas las mafias organizadas hacen una investigación previa para ingresar a las ciudades, y en aquellas ciudades donde tienen anillo de seguridad digital, como lo tenemos en Gualeguaychú, que son domos de alta tecnología instalados en 7 puntos de la ciudad, eso también hacen que estas mafias que se organizan no puedan ingresar. Ese trabajo es un trabajo que lo venimos trabajando con toda la fuerza y sabemos que organizativamente es así, y eso se pudo implementar porque en febrero de 2022 recibimos esa tecnología y hoy la tenemos 100% instalada. Además de esa tecnología, lo que hicimos es gestionar hace cuestión de 2 meses la posibilidad de lo que son las lectoras de patente, que no únicamente es incorporarla en el acceso de la ciudad, sino también que estar conectada con la red federal a nivel nacional, donde si hay un pedido de captura de algún auto, se activa una alarma, que es una placa que también estuvimos reunida con el ingeniero Koch de la Policía de Entre Ríos, donde nos dio toda la derivación necesaria entre los equipos técnicos de ingeniero para que podamos incorporar toda esa tecnología en Gualeguaychú. Y por supuesto que tenemos muchísimas acciones más. Cuando trabajamos nosotros en los barrios con el Consejo de Seguridad, trabajamos desde este lugar. A veces se identifican lo que nosotros llamamos los kioscos de narcomenudeo, cómo acompañamos al vecino porque hay un temor muy grande en hacer la denuncia. Buscamos articular que esa posibilidad también la pueda hacer el Consejo de Seguridad para resguardar la seguridad de ese vecino, porque ya sabemos que no podemos iniciar un proceso administrativo de avanzar en ciertas causas si no se inicia con una denuncia. Y a veces esa denuncia tiene un costo en ese resguardo que nosotros oficiamos. Muchas veces hay causas que vamos con el coordinador de fiscal Elisandro Verán para ver el estado de la causa, para ver cómo podemos avanzar y tantas otras acciones. Por ejemplo, ustedes saben que el incremento de delitos en cuanto a los abusos sexuales infantiles, a los delitos de violencia de género, se han incrementado porque se ha hecho un fuerte trabajo también desde lo social, desde lo colectivo, en poder acompañar este tipo de problemáticas. Pero para eso también gestionamos Fiscalía Especializada en Género, Fiscalía Especializada en Abuso Sexual Infantil, porque la ciudad de Paraná la tenía, porque la ciudad de Concordia la tenía, o el Gualeguaychú no lo tenía, y a veces también es necesario dar respuesta en estos temas tan específicos con mayor celeridad. Y eso también es lo que hace el Consejo de Seguridad. O sea que, y te puedo seguir nombrando porque tenemos una agenda muy activa. Esta semana tenemos 2 reuniones de los barrios con cuestiones concretamente que nos piden los vecinos, y es lo que hacemos, es trabajar junto al vecino para ver cómo podemos acompañar, cómo podemos organizar. A veces se organizan con lo que nosotros decimos un sistema de alertas entre vecinos organizada, hay un cómo, hay un procedimiento para que eso también se pueda dar, y es ahí donde estamos en esta cuestión que quizás no es por ahí la línea definitiva, porque como ustedes saben, nosotros acompañamos los procesos en donde está la situación por ahí mucho más complicada, pero después tenemos competencia, porque cuando se hace la denuncia interviene la policía, interviene la justicia, interviene la fiscalía, y esas competencias no son las nuestras, pero lo necesario es acompañar el proceso. Genial. Sí, lo que no me quedó claro es entonces cómo hacemos nosotros para
acceder a esos datos justamente para no malinformar. Quizás uno tiene un dato o la realidad lógicamente a la que accede uno después puede ser muy distinta. ¿Cómo nosotros sabemos si incrementaron o no los robos, por ejemplo, en Gualeguaychú? Que creo que es un dato muy básico, muy sencillo y que no entorpecería ninguna investigación policial ni ningún trabajo, me parece, de fondo. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a esa realidad también para ver el comportamiento del delito? Porque, por ejemplo, hace poco hubo entraderas muy violentas con gente armada en Urquiza al Oeste y después, desapareció esa banda de los encapuchados cuando parecía que iba a atemorizar a toda la ciudad y sin embargo fueron 2 episodios, 2 noches en las que actuó y después no se los vio más. Entonces, para saber y conocer uno esos pequeños detalles, está bueno también que la sociedad sepa, porque por ahí uno, lógicamente, la noticia es que te robaron, ¿no? Que no te robaron. Entonces, también se genera desde el colectivo esta sensación, ¿no? Todo conoce un vecino, un amigo, a alguien que le entraron a la casa, que le sacaron algunas herramientas, que le robaron. Todos conocemos a alguien que sufre algún episodio de inseguridad, entonces es una sensación, ¿no? Quedó famosa esa frase de Aníbal Fernández, pero es cierto, es ese sentimiento de que vivimos en una ciudad más intranquila que antes. Pero bueno, está bueno por eso que nos cuenten ustedes y que haya algún tipo de acceso a la información en cuanto a esto, a decir, no, la verdad que no es real. No es real que han aumentado, los datos son estos, hubo la misma cantidad de robos que el año pasado, hubo menos. Estaría bueno poder conocer así no malinformamos tampoco, ¿no? Rodrigo, como yo te lo mencionaba anteriormente, con la pregunta específica que me haces, esa información se la puede proveer el Ministerio de Gobierno de la provincia, a cargo de la ministra Rosario Romero. Esa información nosotros la utilizamos, como le decía anteriormente, para la planificación, para el abordaje, para el fortalecimiento, pero cada institución maneja una cuestión de resguardo en la información, por lo cual yo soy extremadamente prudente en ese sentido. Pero después, con el otro tema que usted mencionaba, de esa cuestión atípica que pasó en Urquiza al Oeste, hubo una investigación muy avanzada que nosotros nos presentamos también, fue una reunión masiva, que después hicimos reuniones mucho más chicas, porque a veces en reuniones tan masivas por ahí no pudimos abordar el tema como quizás hubiésemos podido marcar una línea de trabajo, que después empezamos a hacer reuniones mucho más chicas en la casa de los vecinos, donde se pudo contar también cómo había sido el proceso de esta causa, que se había llegado. Fue, como usted dice, una causa, pero eso también no es que quite preocupación, ni mucho menos, porque en ese sentido pusimos junto con el gobierno de la provincia todas las posibilidades de herramienta que teníamos en cuanto a la investigación, por eso también se procedió a tener respuesta urgentemente, también se puso un patrullero a disposición, un número de teléfono también específicamente para esa área, para que se pudiesen comunicar ante cualquier irregularidad, o sea que estamos presentes. Hay cuestiones que vienen también porque es multifactorial la situación, tenemos atravesado el consumo de sustancias problemáticas, tenemos sumado un montón de factores que también llevan a la seguridad propiamente dicha, ¿no? Y en eso me parece que es necesario esto como que nos está pasando ahora. Gualeguaychú es una sociedad muy organizada ante todos los temas y eso también es necesario para que podamos trabajar en conjunto. Y cuando estas situaciones pasan, lo que podemos hacer es esto, estar presente, ver las diferentes líneas de cómo nos podemos organizar en cuanto a la prevención, que es nuestra responsabilidad, cómo trabajamos con el vecino, cómo nos organizamos. Muchas veces pasa esto, que en cada una veces de las casas falta organizar, bueno, el tema de las cámaras, falta organizar, bueno, cómo podemos complementar si hay alguna situación que por algún motivo, como nos pasa, que hay terrenos que nosotros con la Inspección General pasamos por mucho tiempo y quienes transitan por esa zona, por supuesto que se genera una inseguridad y nosotros estamos presentes para que
todos esos baldíos cumplan con la ordenanza que tenemos. Y bueno, son muchos trabajos que venimos trabajando, y lo bueno de todo esto es la participación del vecino, el que se puede involucrar, el que podamos trabajar juntos, más allá de todas las políticas públicas que yo mencioné anteriormente. Pero bueno, lo tomo, por supuesto. Estamos a disposición, si ustedes quieren también como medio de comunicación, también contarles las actualizaciones que venimos trabajando en ese tema. Y después también tenemos en la comisión que se trabajó en esta reunión de jornada programática, se hicieron un montón de ideas, de proyectos, y va a ser uno de los puntos que vamos a presentar este sábado en la escuela. Lorena, te agradecemos muchísimo el tiempo, te mandamos un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y un cariño a toda la audiencia. Muchas gracias. Ahí pasaba Lorena Rosso Garay, actual viceintendenta y candidata también a diputada provincial aquí en Entre Ríos, obviamente por el Partido Justicialista. Ya se nos vienen las elecciones, se nos vienen las PASO, y la presentación también de todo lo que va a ser los ejes de campaña de el precandidato Martín Roberto Piaggio. Ya lo hizo Echandi. Hoy viene Frigerio, se me mezclaron todos los apellidos. Claro, hoy va a estar Frigerio en Gualeguaychú. Sí. Echandi lanzó el sábado por la noche. Y el sábado de la tarde también Palito Davico estuvo en el Sirio Libanés haciendo como una jornada, reuniones de comisiones y demás. Como para programática, ¿no? Parecido a lo que va a ser el peronismo también, tal cual, ¿no? Como tal cual. Cerrando las ideas de cara a presentarlas rumbo a las elecciones, que irán atadas a las nacionales, ¿no? Ese es un detalle también que tiene, que imagino que está trabajando mucho, ¿no? El peronismo, porque hace 4 años, cuando fueron separados, hubo triunfos históricos, ¿no? De Bordet sacando más del 50%, de Piaggio sacando más del 60%, ¿no? 63%. Sí, el 67% sacó acá Piaggio. Casi el 70% de los votos se los llevaba el intendente Martín Piaggio. Claro, pero fueron elecciones en las que los gualeguaychenses fuimos a votar eso, candidato a intendente y a gobernador. En este caso también la figura del presidente va a ser la que traccione mucho, y ahí creo que es donde mayores inconvenientes tienen estarán los que corten los oficialismos boleta locales, ¿no? Porque el piaggismo puede mostrar una buena gestión, Bordet con Val como su candidato puede mostrar una buena gestión. El tema que los números de la gestión nacional en economía, que es con lo que va a votar la gente, es difícil. Muy, muy difícil, pero bueno, veremos cómo se las ingenia. Bueno, pero la gente del Frente Renovador presenta a Massa como con mucha confianza, digo, como si fuera el hombre fuerte. Sí, bueno, y todo el kirchnerismo, ¿no? Y el albertismo también se unieron bajo la figura de Massa, que es cierto, agarró el fierro caliente que nadie quería agarrar, ¿no? Y del que nadie se estaba haciendo cargo. Y que hoy está dirigiendo básicamente el país, digo, la figura de Alberto Sí, yo nunca vi un presidente tan desdibujada, sí, tan diluido. Sí, es que ya ni habla, y si habla no se le presta atención, porque es como que... Esta semana viajaba el presidente Alberto Fernández, pues les vamos a estar contando la agenda presidencial, pero si tiene algunos viajes y demás, por ejemplo, para hacer acuerdos de entendimiento con otros países, firmas que después, acuerdos de entendimiento sobre qué, de energía, que después nadie termina... viendo, bueno, y se gastan un montón de fondos justamente en estos viajes en una situación del país bastante crítica.